El Sutra de la Sublime Luz Dorada. El Sutra de la Sublime Luz Dorada ha tenido gran relevancia en el budismo por sus enseñanzas sobre la purificación del karma. Dado que muchas de sus enseñanzas están dirigidas a monarcas, ha sido significativo para líderes que buscaban el bienestar de sus reinos, tanto en la India como en China, Japón, Mongolia y otros lugares. Se cree que su recitación es eficaz tanto para la purificación personal como para la estabilidad del Estado y del mundo. El presente trabajo es la traducción tibetana de la versión de 31 capítulos de este sutra. El canon tibetano también incluye versiones de 21 capítulos y de 29 capítulos. El capítulo principal del sutra es el cuarto, donde se narra cómo el Bodhisattva Ruciraketu sueña con un tambor dorado brillante, origen del título del sutra. Cuando un brahman golpea el tambor, Ruciraketu escucha en los sonidos una oración de 100 versos, la cual luego recita al Buda. Los capítulos posteriores destacan la importancia de recitar esta oración y el sutra en su totalidad. Se describe cómo varias deidades del mundo veneran este sutra y prometen protegerlo a él y a sus practicantes. Entre estas deidades se encuentran los 4 Maharajas, Stavara, que es la diosa de la tierra, Sarasvati, diosa de la sabiduría, el aprendizaje y la música, Shri, diosa de la fortuna, conocida hoy como Lakshmi, y el general Yaksa Samnyeya. El sutra subraya su importancia para los reyes. Afirma que si los monarcas honran a los recitadores del sutra y organizan su recitación y enseñanza, sus reinos prosperarán y evitarán calamidades como invasiones y hambrunas. Sin embargo, advierte que la falta de devoción traerá desastres tanto para el rey como para su reino. El capítulo 20 está dedicado a cómo ser un buen rey. Algunos capítulos abordan enseñanzas doctrinales y el capítulo 2 sostiene que un Buda nunca muere ni entra en nirvana, por lo que no hay un cuerpo físico ni reliquias tras su cremación, y el Dharma nunca deja de enseñarse. La muerte de un Buda y la extinción del Dharma son manifestaciones ilusorias, métodos hábiles para inspirar a los seres a practicar. Las versiones más extensas del sutra incluyen el capítulo 3, que explica la naturaleza de los 3 kayas, y el capítulo 6, que describe los 10 bhumis del Bodhisattva. Los capítulos 9 y 10 enseñan sobre la vacuidad. Narrativas de vidas pasadas del Buda. Hacia el final del sutra se narran 2 historias sobre vidas anteriores del Buda. Los capítulos 24 y 25 relatan la historia del médico Hala Vahana, quien, mediante recitaciones del Dharma, mientras permanecía de pie en un lago, logró que 10.000 peces renacieran en el paraíso de Trayastrimsa. En el capítulo anterior, estos mismos 10.000 devas reciben la profecía de su futura budeidad. Cuando la diosa del árbol de la Bodhi objeta que estos seres no han realizado las prácticas necesarias como bodhisattvas en vidas pasadas para recibir tal profecía, el Buda explica que esto no era necesario debido a su profunda devoción hacia este Sutra de la Sublime Luz Dorada.
La otra historia de vida pasada, narrada en el capítulo 26, es una de las más conocidas en la literatura budista, la del príncipe que ofrece su cuerpo a una tigresa hambrienta y a sus cachorros. Una característica particular de esta versión del relato es la descripción emotiva del profundo dolor de los padres al perder a su hijo, enfatizando el sufrimiento que la acción compasiva del príncipe les causó. Rituales tántricos. Como ocurre con otros sutras del Mahayana tardío que enfatizan el ritual, este texto está clasificado en el Kangyur como un tantra, específicamente como un Kriya Tantra, que es una clase de tantras centrados en rituales externos. El sutra describe cómo deben realizarse estos rituales, incluyendo pasajes con listas de ingredientes para preparar baños rituales, acompañados de mantras que deben recitarse durante el baño para lograr la purificación. Esta versión y la versión de 29 capítulos también contienen varios dharanis que se recitan para obtener resultados específicos. Se puede observar que el origen de los futuros mandalas de las 5 familias búdicas se encuentra en este sutra. En los capítulos 2 y 3 aparecen Budas de las 4 direcciones ante un laico que tiene un sueño visionario. Entre ellos están Akshobhya del este y Amitabha del oeste, ambos Budas ya establecidos en la tradición budista con sutras dedicados a ellos. También aparecen los Budas Rannaketu del sur y Dundubishvara del norte, quienes en los tantras posteriores son conocidos como Ranasambhava y Amoghasiddhi. En este sutra, el Buda central de estas direcciones es el Buda Sakyamuni. En el Buda Bhattansaka Sutra se le menciona como Vairocana, el Buda que se manifiesta como todos los Budas en este Tricholocosmos. El Sutra de la Sublime Luz Dorada en India. Una versión del Sutra de la Sublime Luz Dorada existía en la India ya en el siglo V después de Cristo, cuando fue traducida al chino por Dharmaksema en el año 385-433, justo en el año 420. Esta versión corresponde a los fragmentos encontrados en antiguo jotanés. El autor de la Lámpara Preciosa del Camino Medio menciona en su comentario sobre la filosofía del Camino Medio que este sutra contiene enseñanzas profundas en la sección sobre la ausencia de reliquias, presente en el capítulo sobre la longevidad del Buda. La importancia de este sutra en el budismo indio se evidencia en 3 tantras y 10 comentarios que especifican que debe ser recitado en una de las 4 direcciones al realizar un rito del mandala. Además, existen 5 textos en el Tengyur que destacan la relevancia del sutra y su recitación, incluido el compendio de entrenamiento de Santideva, donde se incluyen 2 extractos del sutra recomendados para ser recitados. Además de su relevancia en rituales, el sutra es citado en comentarios doctrinales indios, pasajes que indican que el Buda nunca muere, que no deja reliquias y que el Dharma nunca cesa. Son citados en 6 textos. 2 de estos textos incluyen un verso que describe la imposibilidad de la existencia de reliquias del Buda, afirmando que sólo existirán reliquias del Buda cuando se construya una escalera a la luna hecha de cuernos de conejo.
Las descripciones de la naturaleza búdica y de los kayas, presentes solo en la versión de 29 capítulos y en esta versión, son citadas en dos textos del Tengyur, uno escrito en tibetano y otro traducido del sánscrito por Rinchen Sangpo, aunque se desconoce el autor de estos comentarios. En el budismo Newar, este sutra se convirtió y sigue siendo uno de los 9 sutras principales conocidos como los 9 dharmas, considerados los textos más importantes para ser recitados y ofrecidos. Manuscritos en sánscrito de este sutra han sobrevivido en fragmentos descubiertos en Asia Central, China, Xinjiang y como textos completos en Nepal, donde el título es Subar Nava Sotama, siendo Vasa un sinónimo de Pravasa, ambos significando luz. El texto en sánscrito del sutra fue editado por primera vez en 1898 en Calcuta, India, por S.C. Das y S.C. Shastri. Posteriormente fue editado por B. Nanju y H. Itsumi en Japón en 1931 y por Johannes Nobel 1887-1960 en el año 1937. Esta traducción hace referencia a la edición de S. Bakshi de 1967. La gran popularidad de este sutra fuera de la India se evidencia en sus múltiples traducciones. Fue traducido no solo al tibetano y al chino, sino también del sánscrito al jotanés, del chino al tibetano, sogdiano, uigur, tanguk y manchú, y del tibetano al mongol. Su importancia continúa en tiempos recientes, como lo demuestran nuevas traducciones directas del sánscrito al mongol, oirat y japonés. Existen 3 traducciones sobrevivientes al chino del Sutra de la Sublime Luz Dorada. La primera fue realizada por Dharmak Tsema, que vivió del año 385 al 433, un erudito indio que llegó a China en el año 414, primero viviendo en Dunhuang. En el 420 se trasladó a Guzhang, la capital de Liang del Norte, una de las 16 regiones independientes de la época, situada en lo que hoy es Gansu, en el noroeste de China. Allí estudió chino y tradujo bajo el patrocinio de Huku Mensung, que vivió del año 368 al 433, gobernante de Liang del Norte. Dharmak Tsema también era conocido como maestro de hechizos, lo que llevó a Huk Mensung a temer que sus enemigos pudieran usarlo en su contra, por lo que finalmente ordenó su asesinato. Nobel sostuvo que la versión sánscrita actual no es anterior a mediados del siglo V y que Dharmak Tsema tradujo una versión más antigua, lo cual parece respaldado por fragmentos de manuscritos en jotanés. La segunda traducción al chino fue realizada por Bao Gyu en el año 597. Esta versión combina traducciones anteriores ya desaparecidas con 4 capítulos traducidos por Paramarta, que vivió del año 499 al 569. Dado que no se conserva en sánscrito de los capítulos adicionales incluidos en las versiones china y tibetana, Michael Radich ha investigado si estos textos tienen origen indio o chino. La tercera traducción fue realizada por Yi Qing que vivió del año 635 al 713 y publicada en el año 703. Gracias a su claridad y estilo literario, esta versión ganó gran popularidad en China y fue traducida al tibetano a principios del siglo IX.
Comparada con el sánscrito y la traducción tibetana desde el sánscrito, la versión de Jichin es más libre al punto de que Emmerich afirmó que no podría usarse para reconstruir el original sánscrito. Jichin pasó 30 años en la India y Sumatra y al regresar a China en el año 695, trajo consigo 400 textos en sánscrito, incluido el Sutra de la Sublime Luz Dorada, que tradujo durante la primera década del siglo VII. Las cuevas de Mogao en Dunhuang, selladas desde el siglo XI, contenían numerosos manuscritos de este sutra, especialmente de la traducción de Jichin. El sutra se hizo popular por sus enseñanzas sobre cómo liberarse del karma negativo. Por ejemplo, la traducción china de Jichin y las versiones uigur y tangut derivadas de ella incluye un prefacio donde se relata cómo el sutra salvó a San Hudao, gobernante de Tangut, de renacer en el infierno tras haber sacrificado ganado para un gran banquete. Esta historia está ilustrada en un grabado tangut del siglo XII conservado en San Petersburgo. El sutra fue especialmente importante para los monarcas y desde el siglo VII en Japón la recitación ritual de este texto se consideraba esencial para el bienestar del Estado. El sutra en el Tíbet. La versión de 21 capítulos no menciona a sus traductores en el colofón. La versión de 29 capítulos fue traducida por Jinan Mitra, Shilendra Bodhi y Yeshe De a principios del siglo IX. Prácticamente todo el contenido de la versión corta está presente palabra por palabra en la versión más extensa, lo que indica que probablemente incorporaron una traducción previa o extrajeron la versión corta de la más larga. La versión de 31 capítulos fue traducida del chino por Go Chodrup a principios del siglo IX. Su tibetano es más claro y legible que en las otras versiones, quizás porque no está tan condicionado por la estructura del sánscrito, además de que la traducción china era más libre para facilitar su comprensión. Algunos textos tibetanos del Tengyur fueron escritos por traductores tibetanos del siglo IX. Kawa Palsek cita pasajes que describen el cuerpo del Dharma y la enseñanza de que el Buda no deja reliquias, ya que no posee un cuerpo físico con huesos y sangre. Yeshe De también escribió un texto que hace varias referencias a las enseñanzas de este sutra sobre los kayas, la naturaleza búdica y las descripciones de las bhumis. Dipankara Sarjana Atisha, maestro influyente y figura clave en la fundación de la tradición Kadampa, es autor de 3 textos en el Tengyur que hacen referencia a este sutra, incluyendo su famosa obra Lámpara en el camino hacia la iluminación, donde recomienda utilizar la oración del sutra tanto para la purificación como para dedicaciones. El comentario del Tengyur que más cita este sutra, 20 veces en total, es la traducción de Go Chodrup del comentario extenso sobre el sutra que elucida la intención profunda de Gonchuk, un monje coreano que emigró a China y vivió del año 613 al 696. Este comentario influyó significativamente en el pensamiento de Tsongkhapa, fundador de la escuela Gelugpa. El sutra ha sido citado por grandes maestros de todas las escuelas del budismo tibetano y extractos de él fueron publicados como textos independientes en el Tíbet, especialmente la oración de confesión y tratados sobre la realeza. Comparación de versiones. Las versiones de 21 capítulos y de 29 capítulos fueron traducidas al tibetano desde el sánscrito.
La versión de 31 capítulos, traducida del chino, incluye capítulos adicionales que no se encuentran en TOT 557. Los capítulos 3, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 19, 20, 28, 29 y 30. El capítulo 5 es casi idéntico al Sutra de eliminar las oscuraciones kármicas, diferenciándose solo en la introducción y conclusión. La versión de 29 capítulos incorpora este texto palabra por palabra. Solo se conserva el sánscrito equivalente a la versión de 21 capítulos, dividiendo el capítulo 10 en dos partes. La versión tibetana extiende su contenido con capítulos adicionales. Las versiones tibetanas de 29 y 31 capítulos parecen conservar pasajes perdidos de la versión de 21 capítulos, como la introducción faltante del capítulo sobre la realeza. La versión de 31 capítulos fue traducida del chino a partir de la traducción de Yi Ching, lo que explica sus diferencias en contenido y estilo.